Levanta tus manos al cielo, hermano y hermana, y comience a contemplar la gloria del Señor. Y esta parte final, cuando dice que milagros pueden suceder, yo diría que más bien milagros están desarrollándose en cada día, al interior de cada uno de tus hijos, Señor. Nosotros vivimos, Señor, cada día de un milagro, Padre, porque tu gracia, Dios, porque dependemos de ti, Señor, porque nos hemos abandonado en ti, oh Dios. Hemos echado, Dios, nuestro pan a las aguas. Qué bueno adorarte, Señor. Qué bueno exaltarte, Padre. Qué bueno bendecirte, Dios. Alabashete timbati, alabare. Herra la vaca del santo, aleluya. Alabandecir y mi cara. Gracias, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Milagros pueden suceder. Sí, Señor, aleluya, Padre. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Aleluya, Señor, aleluya. Tu espíritu está aquí. Santo, aleluya, Padre. Es evidente. Gracias, Santo, aleluya, Dios. Dale un abrazo a tu hermano que tienes a tu lado. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a invitarlos que abran sus Biblias. No les he dicho que se sienten, ¿no? Gloria al Señor. Del libro de Mateo capítulo 21. Gloria al Señor. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Nuestro tema hoy es los dos hijos. Los dos hijos. Y leemos desde el versículo 28 al 32. Jesús narra la parábola de los dos hijos y se introduce este texto con una pregunta: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, y voy. Y no fue. Otra pregunta:
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ok, Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú nos des discernimiento profundo, Dios, y que la obra y el poder de tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguye, nos corrija, pero sobre todo, Dios, podamos aplicar esta hoy tu palabra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a ver el análisis de este texto. El hijo que dijo que obedecería y no lo hizo, representa a Israel, al pueblo hebreo, en los días de Jesús. Decían que querían hacer la voluntad de Dios, pero con frecuencia desobedecían. Es peligroso fingir obedecer a Dios cuando nuestros corazones están lejos de Él, porque Dios conoce la intención que hay en cada uno de nuestros corazones. Nuestras palabras deben siempre estar respaldadas por nuestras acciones. Los personajes principales de esta parábola son, primero, el dueño, Dios, y habla de dos hijos. ¿Por qué dos hijos? Muy sencillo. Si lo miramos, algunos identificamos dos hijos, dos personitas jóvenes, hijos, ¿sí ve? Pero Dios tiene dos hijos y los sigue teniendo. Recuerden que dice la escritura en Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. Pero hay hijos que vienen a ser parte del Señor y unos toman unas actitudes y otros toman otras actitudes. Son dos características que identifican a estos dos hijos. Por lo mismo, tenemos que mirarlo dentro del punto de vista también espiritual. No tanto la parte humana, sino la parte espiritual. Recuerden que el Señor, Él tiene su viña, o sea, Él sabe su trabajo, etcétera. Y lo que hizo fue muy sencillo. Hijo, ¿quiere trabajar hoy? ¿Quiere hacer aquello? Y de una vez derechito fue diciéndole, no quiero. Muy seguramente pasó el tiempo. O más bien, el Señor no se puso ni a refunfuñar, ni a pelear, ni a cuestionar, simplemente lo dejó ahí. Pero él mismo reflexionó, él mismo se arrepintió, muy seguramente oró a Dios de ese llamado, de esa petición que Dios le estaba haciendo, y dice, y fue, y volvió, y fue. Mientras que el otro, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Y no fue. El término aquí es, el uno fue y el otro no fue. La pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hace un tiempo, hermanos, hace mucho tiempo, la única vez creo, y Dios no sé qué hará más adelante o cambiará ese espíritu, ese sentimiento, pero yo le tengo mucha fobia a las cárceles. O sea, me descompongo completamente, no por desprecio o rechazo, no, sino que es tanta la situación que uno puede identificar al interior de una cárcel, que mi esposita sí le gustó mucho tiempo y hizo misiones allí en las cárceles. Y me invitaron una vez a una cárcel en Fusagasugá a predicar. Y bueno, yo muy emocionado allá, como siempre, gracias a Dios. Y empecé a predicar, y una bendición y todos los que estaban allí, los presos ahí, y toda una clase de, y yo mirándolos, porque uno cuando está predicando está observando el rostro de las personas, a ver qué actitud tiene, etcétera. Y bueno, pasó el asunto, oramos y todo, no pasó nada, pero absolutamente nada. Dije, ok, salimos. Yo estaba muy triste porque nadie se convirtió, nada, no pasó nada. A los 5 días me sorprendió una persona que llegó tal vez fue un poco más tiempo, como 20 días. Me buscó y llegó al sitio de donde yo trabajo, etcétera, y se presentó, me dijo, mire, yo soy Fernando, yo estuve un tiempo en la cárcel, y en la cárcel de Fusagasugá. Resulta que cuando usted fue a predicar allá, yo estaba en mi celda en la parte del fondo allá, y estaba botado en el piso, no podía caminar, estaba muy enfermo, pero escuché toda la prédica suya, y Dios hizo un milagro. Desde ese día me levanté, no sé qué ocurrió, pero yo me levanté, y cuando ya me tenían prácticamente como muerto, me levanté. Y no solamente me levanté, sino que a los 2 días tuve la boleta de salida. O sea, Dios hizo un milagro impresionante. Aquí estoy. Hermanos, uno se sorprende de aquellos que uno no da un peso por nadie, y son los que realmente Dios los usa. Mientras que hay otros que están ahí y están más con ganas de salir que de entrar. Estos son los dos hijos que el Señor habla. Yo cuando preparaba este mensaje, pues
Me quebranté mucho porque, y vamos a hacer una comparativa, digamos, con los dos otros hijos que también habla la Biblia en otra parábola, que es la del hijo pródigo, el uno y el otro. Vamos a mirar, por favor, en Lucas capítulo 15 y el versículo 11. Dice, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, hizo, deshizo, etcétera. Pidió la platica, pidió etcétera, muchas cosas. Dios, dice la escritura, Él escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe y conoce nuestro corazón. Suena extraño lo que voy a decir, hermanos, pero Dios ve lo que jamás, nunca usted puede ver en otra persona. ¿Sí ve? Y como que Dios no solamente ve, sino que Él como que se proyecta hacia más adelante. ¿Sí ve? Y sabe lo que esa persona en algún momento dado puede reaccionar en el proceso de la vida. ¿Sí ve? Y nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo eso. Ayer tuve una experiencia absolutamente gloriosa. Esta semana fue una semana de experiencias, de testimonios impresionantes. El día viernes casamos una parejita acá, que no les voy a decir ni dar el testimonio porque lo van a dar el día de parejas. Amén, hermana Johnny y Julie. Gloria a Dios. Pero ayer algo pasó muy espectacular. Estuve en Chinauta, yo trabajé hasta la media mañana y después nos fuimos con mi esposita a desarrollar otro matrimonio de otra pareja que ya los casé. Y eso tal vez me lo voy a llevar para el retiro de jóvenes, porque son jóvenes, o sea, todavía están ahí. Entonces, pero hay algo muy bonito, muy especial. Ella, la niña, única hija, su padre, él fue un pastor misionero. Y Dios algún día le habló y que saliera. Y era una pasión por las almas impresionante. Y dejó constituidas y abiertas muchas obras en el Amazonas y todo eso. Andaba por canoas medios días enteros para ir a buscar una almitas y mejor dicho era impresionante. Y desafortunadamente le entró un mal de la malaria, alguna cosa, y él murió. Y pues eso fue muy terrible para la esposita y la única hija que tenía. Llegaron alguna vez al sitio de mi trabajo y yo me puse a conversar con ella y empecé a ministrarle y después trajo la hija y lo mismo, etcétera, etcétera. Pasó un tiempo, estuvimos hablando varias veces y después se me desaparecieron por un buen tiempo también. Y eso de que y otra vez llegó, Juliet se llama ella, me dijo, pastor, vengo a que me ayude con algo. Y le dije, ¿cuál es ese algo? Que tengo un enamoradito por ahí y necesito que me oriente. y necesito que esto. Bueno, pues vamos, a lo que venimos vamos y amén. Y es un reto impresionante. Un hombre no conocedor de Dios, pero se enamoró de él. Y rechazando el evangelio y por aquí, por allá y la familia y toda la cosa. Y Tráigamelo, hermano, porque aquí es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo, gloria a Dios. Me puse a orar, hermanos, fue algo hermoso y me lo llevó la primera vez. Y de una vez, él ya estaba así como, pero Dios me dio la gracia, hermano. En la primera clase, la segunda clase, la tercera clase ya estaba echando lágrimas. Gloria al Señor. Mejor dicho, el Señor le pegó su tocadita. Y hace 8 días atrás hizo su conversión. Yo le trabajé 1 hora el tema de la salvación y la comprendió perfectamente. Y me dijo, pastor, sí, quiero ser cristiano. Y le pidió perdón de una vez a que iba a ser su esposa, etcétera, etcétera. Fue algo precioso. Y anoche, hablando y dando testimonio allá adelante, fuimos a una finca muy linda allá en Chirauta, la decoraron muy linda, mucha gente, y todos inconversitos. Pero gloria a Dios, el Señor se glorificó más bueno. Y al final, ella estaba muy gozosa, muy contenta, muy feliz. Me decía, pastor, muchas gracias. Yo soñé toda mi vida que mi padre me casara. Pero yo hoy te veo como mi padre. Fue muy duro. Y le dije, sí, yo también. Por eso acepté ese reto. Y no es fácil uno dejar el trabajo, etcétera, etcétera, para ir a hacer lo que Dios lo mandaba a uno hacer. Llegué casi a la 1 de la mañana anoche. Porque fue, pues, y de para acá ni hablar. Si me pongo a contarle el testimonio que me traje a una chica que vive en República Dominicana, colombiana, y nos dio un testimonio, mejor dicho, eso fue todo así de Dios. Hermanos, es muy sencillo. Dios tiene 2 hijos. O 2 clases de hijos, unos que están ahí y otros que van, vuelven, y el que a veces dice que sí, no, y el que dice que no, sí, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros podemos estar luchando con ello, ¿sí ve? Tenemos tiempos de estar muy metidos con Dios, pero hay tiempos donde... Qué interesante que este primero que leímos, primero dijo, no quiero, pero fue. Y tiene una comparativa con el menor de los hijos, la platica porque me largo de la casa. Me aburrí, ya no quiero saber.
Y el padre, sí, pues tome la plática. Hizo, deshizo, ta. Pero los que hemos leído esa parábola, hay una parte donde dice, y volvió en sí. Y volvió en sí, o sea, recapacitó. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que tratarlo hasta. A muchos padres les da miedo soltar a sus hijos, porque son nuestros hijos. ¿Usted cree que a Dios nos suelta así porque sí? Dios nos pelea. Lo mismo que un padre o una madre pelea por su hijo, por su hija. Eso es natural y normal. Y no deje de hacerlo, hermanos. ¿Sí ve? Pero hay veces que precisamente a quien más identifica una atracción respecto a los padres son precisamente aquellos muchachos que andan como medio torcidos. Son los que más atraen la presencia de la mamá, la oración de la mamá, y como que pareciera que los otros dicen, ¿y nosotros qué? ¿Qué fue lo que le pasó al otro? ¿Sí ve? En este cuadro comparativo con Lucas 15:11, el primero pidió la plática, hizo, deshizo, pero volvió. Y el segundo, en el versículo 30, dice la escritura, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Resulta que el que estaba ahí, estaba, pero la pregunta es, ¿sí estaba? Porque hay unos que están y no están. O sea, están en la casa, pero están fuera de la casa. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es muy interesante la actitud de nuestro Padre, hermanos. ¿Cuál padre no se va a enorgullecer, a sentirse feliz, dichoso, de que un hijo que se había perdido, que había pasado por una cantidad de procesos, etcétera, y vuelve? Nuestro Padre es ese. La Biblia dice que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y cuando alguien que ha estado con Dios y se ha alejado de Dios y regresa a Dios, la fiesta es más grande. Y preparó una gran fiesta, hermano, porque se había perdido. Y mientras estuvo perdido, ¿cuántas lágrimas derramó esa mamá, ese papá, esa familia? Son dos características de hijos. Por eso hizo fiesta. Cuando se habla de fiesta, en la Biblia siempre se habla de alegría. La fiesta es de alegría, es de expresión, de gozo, etcétera. Amén por eso. Pero ahí había otro que no estaba alegre. O sea, el padre estaba alegre, el otro estaba a la expectativa cómo lo iban a recibir. Y muchos a veces no vuelven porque ya se imaginan cómo los van a recibir y tienen temores de cómo los van a recibir. Pero tú que eres papá, tienes que identificar a tus hijos bajo estas características, hermano. ¿Cómo vas a recibir a un hijo o a una hija cuando? No estoy diciendo que lo hagan, porque no tiene sentido ir a buscar lo que no le ha perdido a uno para ir a tener la cantidad de problemas terribles, ¿no? Pero es una identificación de los dos hijos del Señor. Son hijos. Cuando hace la fiesta, dice la escritura, sacad el mejor vestido. Versículo 22. Poned un anillo en su mano. Dos cosas. Vestido y anillo. ¿Vestido qué? Es algo nuevo, no el que traía. ¿Cómo creen que vendría? ¿San Laurent o algo? No. Claro que hoy en día no es ni muy difícil la cantidad de rotos que se hacen por ahí por todos lados. Vestido y anillo. ¿Por qué el anillo? Porque el anillo es símbolo de autoridad. O sea, él había perdido la autoridad. El diablo estaba haciendo todo lo que se ve. Y Dios le colocó nuevamente. El Señor, póngale un nuevo vestido y póngale un anillo. Y continúa diciendo, traigan al becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, ¿qué? Era. ¿Y qué más? ¡Y ha revivido! ¿Qué pasó cuando Jacob supo que su hijo vivía? Dice la Biblia que Jacob revivió. Duró muchos años con la cabeza así, porque sus hermanos le habían dicho que se había muerto, etcétera, etcétera. Y él estaba así. Pero cuando le dijeron que estaba vivo, dice la Biblia, revivió. Un padre revive por sus hijos. Si usted tiene un afecto tan profundo por sus hijos, ¿cuál cree que sea el afecto que tiene Dios para con nosotros? A Dios no se le olvida lo que ha pagado por usted y por mí. Hijo es hijo, porque mi hijo era y ha revivido. Se había perdido. ¿Y qué? Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el Señor tenemos muchas alegrías, pero muchas veces para que esas alegrías se manifiesten, tenemos que pasar también por muchas tristezas, por muchos dolores. Y se cumple lo que dice la Escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y llamando a los criados, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, no se murió. Ese sinvergüenza, incircunciso, hijo del diablo, bla, 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 bla. Hay gente que anda resentida todo el tiempo. Entonces, ¿qué?
se enojó. Versículo 28. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Hijo, identifica, ten discernimiento por un momento. Es tu hermano. Tremendo. Tremendo. ¿Cuántos tenemos a veces al interior de nuestra casa familiares pero como aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré? Porque antes de que tú seas hijo de tu papá y de tu mamá, eres hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él ha prometido rescatarnos. Amén, gloria a Dios. Porque la Escritura dice: yo he venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y todavía sigue haciéndolo. ¿Y a quiénes usa para eso? Pues muy sencillo, a usted y a mí. Hay muchos que andan por ahí perdidos, hermano. Mas él respondiendo dijo al padre: bueno, ya ustedes lo saben, tantos años. No estaba alegre, estaba resentido, estaba amargado, etcétera. Cuando usted se niega a perdonar, usted tiene un problema gravísimo. Y no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico, a nivel económico, a todo nivel. Cuando una persona se enconcha, perdónenme la expresión, con la piedra ahí afuera. Y lo que es peor, santo, la lucha, gloria a Dios. A esas personas así no les crean lo que hablen y lo que prediquen. Vámonos para el Salmo 32. ¿Qué pasó ahí? Junto con el Salmo 51 nacieron dos salmos, nada más y nada menos, que habla del arrepentimiento. Y dice la Escritura: doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más? Y cubierto su pecado. El perdón realmente nos da el verdadero gozo. Por eso ese padre estaba haciendo una fiesta. ¿Usted hace fiesta cuando eso sucede? Pues hermanito, le tocó hacerla a partir de hoy. Y ninguno dijo amén. ¿Cómo le parece? Solo cuando pedimos a Dios que perdone nuestro pecado nos da una felicidad real y nos libera. Cuando usted no perdona, póngale cuidado a lo que dice la Escritura acá. Mientras callé, versículo 3, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. Todo le duele. El síndrome del cóndor, ¿no? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor. Pero muchas veces, hermanos, y generalmente hablando, es cuando usted no ha soltado el perdón. Hay gente que vive ahí, ya lo perdoné, ¿qué? Usted no ha perdonado. ¿Por qué? Porque todavía lo tiene ahí guardado. Mire, creía que ya no se murió y ahora llegó miércoles y tengo que repartir otra vez. ¿Qué tal? ¿Quién es el dueño de quién? ¿Quién trabajó? El papá. El papá tiene potestad, no la ley, es el padre, tiene potestad. El papá va por encima de, Dios va por encima de. Hay leyes que regulan cosas, pero nuestro padre es nuestro padre. Gloria al Señor. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día hay gente que está alegre. Y después se la pasan chillando, ¿verdad? Por todo. Ahora, si usted ya soltó eso, su pecado y todo eso, y tiene problema de huesos, hermano, pues ahí es que orarle al Señor, hermano, reprender al diablo. Así, claro. Sí, porque tampoco uno puede asociar todo el tiempo. Ay, me duele allá, ¿quién tengo que perdonar? No. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor. Uy, pero ¿cómo se envejeció? ¿Usted no han pasado con personas así que deja de verlas y dice: ay, igualita, ¿y usted qué le pasó? ¡Oh, bien! Pero con la piedra afuera, ¿no? Ahí está. ¿Usted quiere estar alegre? ¿Quiere estar contento? Entréguele al Señor. ¡Amén! Y descanse en el Señor, gloria a Dios. No se deje atar del diablo, hermanos, con resentimientos, con amarguras. No, Señor, no, para nada. Qué bonito dice en este caso David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Qué hizo este? Lo mismo que hizo el hijo menor. Lo mismo que hizo aquel, no dijo no voy, pero después fue. Por eso a David se le denomina según el corazón de Dios. Pero si ese mató, hizo y deshizo, pero su corazón estaba siempre abierto y dispuesto al Señor. Por eso se convirtió en un gran salmista. La gran mayoría de los salmos se atribuyen a David. ¿En virtud a qué? A lo que él vivió. Una serie de contrastes. Cuando tuvo para echarse al pico al que lo estaba y eso no lo hizo. ¿Sí ve? Estemos de pie, hermanos. Aquí hay 2 hijos, pero 4 escenas. Una que tiene que ver con la actitud. La Biblia dice, por ejemplo, para el que dijo que sí, Señor, claro que sí, yo voy, y no fue. En el libro de Eclesiastés capítulo 5 dice: no prometa delante de Dios que voy a hacer esto o aquello y después no lo hagas. Parafraseando un poquito, dice: porque Dios está en el cielo y usted acá. Cuando te acerques a Dios, seas pronto, identifique bien lo que va a decir, lo que va a hacer, para que no prometa lo que no va a hacer. Eso identifica a mucha gente que hace promesas y después, mire, cuando haga una promesa, cúmplala.
Yo le dije ayer a esta muchacha, yo voy. Sí, pastor, sí, yo voy. Y Dios se glorificó. El otro refunfuñó y de una vez fue diciendo, no quiero. ¿No quiere? Y entonces, ¿cómo vamos a arreglar el tema acá? La Biblia dice que no es con ejército, no es con espada, no es con la lengua suelta y a maldecir y a zapatear y dejar la puerta de vaivén y de un poco de cosas, sino con mi espíritu. Amén. Señor, mira a mi hijo, Padre. Mira a mi hija, Señor. Tranquila, no se preocupe que yo estoy. ¿Para dónde está el chino? ¿Dónde está la china? Y Dios hace la obra, pero nunca deje de orar. Y cuando tengan que utilizar esto, a nadie le gusta que le peguen su cascadita, ¿no? Pero recuerde que Dios, al que recibe, Él sí le casca. Él sí lo reprende. Lógicamente, si se está portando mal. Porque si está portándose bien y le va a cascar, pues perdóneme, es decir, el que le cascan es a otro. O sea, Dios lo coge y le cascas a usted, mijito. Amén. Está el comportamiento del menor que fue, hizo, pidió, desbarató, pasó un buen tiempo terrible, llegó hasta lo más profundo allá, figura hasta los marranos allá. Dice que anhelaba comerse lo que le daban a los marranos y no le daban, ni siquiera eso podía, no le daban. Y volvió en sí, dice, volveré a mi casa. ¿Cómo volveré? Mi padre él tiene muchos jornaleros. Él me puede meter ahí cuando sea jornalero. Una actitud noble. Dijo, algo comienzo a hacer. En otras palabras, de cero. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón arrepentido. Una actitud noble. Una actitud santa. Una actitud bonita. Me tocó volver a comenzar. Que se perdió esto, que se perdió aquello. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea su nombre. Y muchas veces tú tienes que volver a comenzar. Yo tengo que volver a comenzar. Dios premia la actitud. El que se creía y no. Son 4 posiciones prácticamente ahí. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya frente a Dios? ¿Te molesta cuando algo se le habla un poquito duro, se le reconviene esto, aquello, alguna cosa? Cuando tu papi y tu mami le dicen no a esto, porque el papá y la mamá siempre tienen que tener una respuesta y no se equivocan diciendo todo sí. Ojo con eso, porque eso de decirle sí todo el tiempo a nuestros hijos, a veces los estamos entregando al diablo, hermanos. Ojo con eso. El Señor nunca nos va a decir siempre sí. Dios siempre vamos a colocarnos en tu vida. Y si no, usted haga lo que hágalo. Él te dice, hágalo, suéltelo. Sí, pero después tiene que llegar para que le pongan un vestido nuevo, hermanos, y para que le pongan otro anillo de autoridad. O sea, Él no lo dejó descubierto, lo cubrió, como hicieron los hijos con Noé cuando se embriagó y los bendijo. El Señor le pone un vestido y un anillo,
O sea, un nuevo ropaje para olvidar lo que ya estaba atrás, ¿cierto? Y un anillo para otra vez retomar la autoridad al interior de una casa. ¿Por qué? Había perdido el vestido de Dios, había perdido el anillo, su dignidad y muchas cosas, pero volvió. Santiago dice: sepa que cualquiera que hace volver al pecador después de haber conocido al Señor, porque es que una persona cuando, eso creo que ya lo hablamos hace 15 días, cuando una persona se aleja del Señor, son 7 demonios más que vienen a ser parte ahí. Dice, cuando esa persona viene y se arrepiente, dice que cubre multitud de pecados y se restaura todo. Mire, cuando Jacob ya estaba a punto de morir, él revivió y estuvo buen tiempo con su hijo. Estuvo el mismo tiempo que estuvo ausente. ¿Cómo le parece? O sea, recuperó los tiempos que estuvo ausente, lo recuperó nuevamente con su hijo. Cuando ya estaba boqueando allá. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. ¿En cuál de cada uno de estos personajes tú te identificas? Dios ha hablado a nuestra vida, está hablando a nuestra vida hoy. Y hermano y hermana, suelta el odio, suelta el rencor, suelta la negligencia, suelta el orgullo, suelta el pretenderse ser más que. En otras palabras, suelta lo que no te sirve y deja que Dios obre. Y cuando el Espíritu Santo te hable a tu vida, cuando Dios te habla a través de la palabra, dispón tu corazón. Mire que Isaías estaba allí en el templo, dice la Escritura, y hubo una manifestación preciosa del Espíritu Santo. Y vio cuando uno de los serafines llegó y le tocó allá en su boca con un carbón encendido. ¿Ustedes sabían que Isaías era sueltico de lengua, por ejemplo? Él mismo lo confesó. O sea, Dios le cambió su lenguaje. Antes era, ahora soy. Y esa palabra de antes era, muy sencillo, puede estar ocurriendo en ti, aun cuando digas que eres un hombre o una mujer de Dios. Y Dios está interesado en cambiarte a ti totalmente, hermanos. Que no identifiquemos, mire que los que quieren trabajar, el Señor, algunos dicen otra parábola ahí, dice que venga, trabaje el jornal, te voy a pagar tanto, ven para trabajar. Y unos iban llegando más tarde, vaya usted también trabaje y yo le doy. Y unos que llegaron 1 o 2 horas antes, vaya y trabajen esas 2 horas y yo les pago igual que los otros. Uy, pero ¿cómo así? El Padre es el Padre y Él sabe a quién tiene que tratar. ¿Cantamos, hermanos? Milagros pueden suceder. Repito, no es que pueden, es que cada día suceden. Cada día suceden milagros. Pero Dios está interesado más en este milagro de recuperar a sus hijos, de recuperar la actitud de cada uno de ellos. Una cosa, hermano, nosotros tenemos que luchar con nuestro carácter acá, con nuestro temperamento acá. Y hay que dejar que Dios obre y deje actuar su vida. Y no lo haga para gloriarse, simplemente hágalo. Y deje que Dios obre. De ahí todo lo que se está haciendo. La actividad que tenemos ahorita el viernes, ¿cierto, hermano John? ¿Ya está copado?
Ya está copado. Pero si quieren agregarse, algunos, hasta hoy hay plaza. Ustedes verán lo que se pierde. Invite a la esposita, hermano, llévela a un sitio. La mano al drill, hermano, amén. ¡Invierta! Gloria a Dios. Uy, pero ¿cómo hacen de actividades en esa iglesia? Que no sé qué, bla, bla, bla. ¿Pero para quién? ¿Para ustedes mismos? Ay, hermanitos. Por eso hay que apoyar. Ahorita los jóvenes, todos tienen altísima plata. No, unos se han escrito hasta por fe. Pero a camellar, hermanos, también, a ver qué. Mire, primero comiencen a camellar con este, mire. Y después a ver qué hay que hacer. Qué bonita paralelo de estos dos hijos. Dios está llamando a nuestra vida, hermanos, a ver qué actitud asumimos cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay dificultades. La Biblia dice muy claramente, por eso el último versículo del Antiguo Testamento se cerró, se selló allí diciendo una promesa de parte de Dios: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Aquí la actitud fue de un padre que resolvió hacer esto. Examinemos bien nuestra actitud como padres, porque de ahí depende el bienestar de nuestros hijos. Hay padres que le dicen a sus hijos: sí, hijo, yo te amo. Y por allá están sinvergüenciando. Un padre es padre y Él es nuestro Padre. ¿Cuánto lo creen? Nosotros tenemos un Padre antes que nuestro Padre terrenal. Tenemos un Padre y Él te llamó a ti y me llamó a mí para ser sus hijos. Él nos soporta, pero ahí está y ahí va a estar siempre. Hermano, no sé qué van a cantar, pero Dios. Su espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Cuando el Señor dice he venido por ti, ¿a qué se está refiriendo? A que tú hagas un cambio, hermano y hermana. Aquí hay personas que todavía no han soltado su carga del Señor.
están luchando con ello todavía. Todavía la tienen en sus casas. Y yo los invito hoy, tenemos 10 minutos todavía, hermanos, a que vengan aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Mientras seguimos cantando al Señor. Y tome una posición muy clara, hermanos. Si usted ha sido, es un hombre fiel, siervo, venga para que el Señor afirme esa actitud. Si tú has tenido actitudes de decir voy y no voy, o no quiere someterse, también venga. En otras palabras, es importante que soltemos delante de Dios todas las cosas. Hay personas que de pronto, hace una semana estuvimos orando por algunas personas que estaban enfermas. Yo sé que Dios hizo la obra en muchos, pero si hay alguien que ha venido enfermo, atribulado, con angustias, con miedos, con temores, con ansiedad, con dudas, echa tu carga, hermano y hermana, y suelta. Entrégale al Señor. Entrégale al Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar, Padre. Siento la gloria tuya, Padre, en cada una de estas vidas, Dios. Hoy te ruego, Señor, que tú tomes control, Padre, en el nombre de Jesús. Tomes control, Dios mío, de cada uno de tus hijos, de tus hijas que te han tenido una actitud humilde delante de ti, de buscar tu rostro, de decirte, Señor, aquí estoy, Padre, de doblegar, Señor, nuestro espíritu a ti, Padre. Necesitamos, Señor, que tú intervengas, que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de nuestros corazones, Señor. Dios, que la gloria y el poder de tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas cada día. Que identifiquemos siempre que nosotros somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Yo soy tu hijo. Y dice el Señor: no temas, hijo mío, porque yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no fueron tus papitos los que te trajeron al mundo, fui yo, dice el Señor. Utilicé sí a tus papitos, pero tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y yo hoy te estoy diciendo: ven a un encuentro conmigo y hagamos fiesta y celebremos y gocémonos, porque estábamos perdidos y nos has hallado, Señor. Señor, glorifícate con cada uno de tus hijos hoy aquí reunidos, Padre. Restaura el corazón de cada uno de ellos, Dios. Restaura sus vidas, Dios. Y asume, Señor, la actitud de un padre. Te necesitamos, Señor, como Padre. Ahora va a ser de rey de dividir en la batalla. Ahora bajar de divisar. Hermano Jaime, por favor, ven. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Aleluya, Señor. Hace recordar Hasta a tu hijo, que Señor, que no tiene, ya tiene un Padre temor. eterno, Padre. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy Glorifícate, Señor. hijo de Dios. Gracias, Dios.
Ya no soy Gracias, un Señor, aleluya. esclavo del temor. Oh Dios, hermano, Señor, está tu doncella. Glorifícala, Señor. Levanta a tu hija cada día más, Señor. Y aleja todo temor, angustia y ansiedad, porque tú eres su madre, Señor. Desde el vientre fui Señor, gracias por tu hija, Padre. escogido en ti. Gracias, Señor, porque tú la llamaste, Señor. Me llamo Tú has el aceptado una amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy Ahora un mismo en el nombre de esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz, iglesia. Levanta un amor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios siempre nos dice: yo soy tu Padre.
y tú eres mi hijo, mi hija. Y el Señor ha venido a rescatar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido antes de que conocer al Señor. Y ahora soy lo que soy por la misericordia de Él. Y tú no estás excluido, ni nadie está excluido, porque esa promesa Dios la dio para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y celebre alegría, y celebre gozo. Amén. Y que ese gozo vaya a su casa. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios nos va a bendecir grandemente? Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Dios, porque hoy has hablado a mi corazón, porque hoy has restaurado nuestros corazones y has hecho obra nueva en cada uno de ellos, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta semana tú caminarás con nuestra familia. Tú caminarás con nosotros como padres y como hijos, y tú nos guiarás, Señor, a la restauración, a la bendición y a la sanidad, Dios. Y que esta semana la declaramos bendita en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Por eso salimos de este lugar como bienaventurados, como bendecidos, Señor, porque tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.